este tema vamos a comprobar la construcción del Estado liberal durante el reinado de Isabel II. Se trata de ver cómo se construye un nuevo edificio, el nuevo sistema liberal, haciendo desaparecer los cimientos o bases del anterior edificio del antiguo régimen. Para ello, vamos a ver primero qué es el liberalismo. El liberalismo es una ideología o forma de pensamiento que nace como consecuencia del pensamiento ilustrado y como reacción a los principios políticos del antiguo régimen. La base del liberalismo es la existencia de unos derechos naturales individuales que todo ser humano tiene por serlo y que dan derecho a una serie de libertades. Así, podemos hablar de una serie de principios teóricos básicos del liberalismo desde el punto de vista político, que tienen un reflejo en el desarrollo práctico del sistema liberal. El principio político fundamental del liberalismo es la soberanía nacional, por la que el poder reside en los habitantes de la nación y sus representantes, frente a la soberanía real en la que el poder residía o lo tenía el rey. Otro principio básico es la igualdad jurídica frente a los privilegios del antiguo régimen. Para garantizar esta igualdad jurídica y asentar la soberanía nacional debe existir una constitución que deje bien claros los derechos y obligaciones de los habitantes de la nación y de la organización política del país. El otro principio fundamental es la libertad individual, que garantiza el ejercicio de los derechos naturales y que se refleja en la práctica política no solo en las libertades garantizadas en la Constitución, sino en el derecho a elegir a sus representantes, es decir, el sufragio. Finalmente, y como reacción a la economía intervenida del antiguo régimen, el liberalismo defiende la no intervención del Estado en la economía, quedándose solo con las competencias de un típico Estado gendarme, que solo garantiza el orden público y la defensa del país. El desarrollo del sistema político liberal se basa, como hemos visto, en unos principios básicos de actuación entre los que destaca el sufragio, o derecho al voto, que puede ser de muchos tipos. Puede ser directo, en el que el votante elige directamente a su representante, como en la actualidad en España, o indirecto, donde el votante elige a otra persona, elector, compromisario, etc., que es quien elige al representante definitivo, como pasa en Estados Unidos actualmente o en el sistema establecido en la Constitución de Cádiz de 1812. Según el derecho al voto, puede ser censitario o restringido, limitado a una minoría que paga una cantidad determinada de impuestos o censos, o universal, donde pueden votar todos, primero los hombres y después, en general, hombres y mujeres. A lo largo del siglo XIX van surgiendo diferentes interpretaciones de la ideología liberal. Principalmente destacan las tendencias de moderados y progresistas, diferenciados sobre todo en la concepción de soberanía, porque los moderados entienden que el rey tiene parte de la soberanía, es decir, soberanía compartida, y en los derechos políticos, que deben ser mayores para los progresistas. Desde mediados de siglo aparece la tendencia demócrata, que defiende la república frente a la monarquía, el sufragio universal, la existencia de derechos sociales y no solo políticos, y la soberanía del pueblo frente a la nacional, que solo había beneficiado a la burguesía. En este cuadro podemos ver la evolución del liberalismo español a lo largo del siglo XIX. El liberalismo español tiene otras peculiaridades, como la existencia de una serie de fuerzas que intentan monopolizar el poder y que tienen un equilibrio difícil a lo largo del siglo: ejército, monarquía o partidos y tendencias políticas. También destaca el liberalismo español por la gran influencia del ejército, debido a que el reinado de Isabel II comienza con una guerra y los militares se convierten en protagonistas y en líderes políticos de las dos tendencias mayoritarias del liberalismo. Aparece así la figura del espadón, militar en el poder o que lo alcanza mediante pronunciamientos o golpes de Estado. Finalmente, destaca la aparición de juntas revolucionarias y de milicias populares. Son una herencia de las juntas formadas durante la Guerra de la Independencia. Cada vez que hay algún pronunciamiento o golpe de Estado, se forman juntas y se organizan milicias para defenderlas de posibles ataques. Generalmente son siempre de tendencia progresista y más adelante también demócrata y republicana. El reinado de Isabel II lo podemos dividir en dos etapas: la regencia, de 1833 a 1844, y el reinado personal desde 1845 a 1868. Durante la primera etapa se intenta buscar, bajo la presión de la guerra carlista, un modelo válido, unos cimientos para un nuevo edificio, para el sistema liberal español, que garantizara la alternancia en el poder de las dos tendencias liberales a la vez que se desmontaba el antiguo régimen. La guerra carlista tiene su origen en el problema sucesorio y supone no solo una lucha dinástica o personal, sino ideológica, puesto que Carlos pretende mantener el antiguo régimen, que se había mostrado ineficaz ante la quiebra de la monarquía absoluta, y la regente María Cristina debe apoyarse en grupos liberales que pretenden acabar definitivamente con el antiguo régimen. La guerra, que comienza en 1833, termina en 1839 con la victoria política del liberalismo. Mientras, la regente gobierna apoyándose en los moderados. Aparece el Estatuto Real de 1864, por ejemplo.
lo cual no es suficiente para asegurar el triunfo del liberalismo, por lo que los progresistas fuerzan un cambio político en 1836 para aunar fuerzas y poder ganar la guerra. Aparece así la Constitución de 1837, de principios básicamente progresistas, pero con pinceladas moderadas. A la vez se plantean reformas profundas como la desvinculación de señoríos y la desamortización eclesiástica de Mendizábal, que veremos con más detenimiento en el vídeo de la composición correspondiente. La tendencia claramente moderada de la regente y el prestigio del general Espartero, vencedor en la guerra y de ideología progresista, provoca la renuncia forzada de María Cristina y el nombramiento de Espartero como regente. Sin embargo, la mala gestión del general fuerza un pronunciamiento que lleva al poder a los moderados y que se le conceda la mayoría de edad a Isabel II en 1844. Durante la década de 1844 a 1854 se crean las bases definitivas del sistema liberal isabelino. El edificio está ya a la vista, prácticamente hecho a falta de detalle. Se trata de un sistema claramente moderado, que se refleja claramente en los principios de la Constitución de 1845 y en la falta de alternancia en el poder. Esta falta de alternancia provoca el pronunciamiento progresista de O'Donnell, que da paso al bienio progresista de 1854 a 1856, que destaca por importantes medidas económicas como la ley de ferrocarriles, que provoca la extensión del ferrocarril en el país, y la desamortización de Madoz, que veremos más adelante. El periodo final, de 1856 a 1858, se caracteriza por la aparición de la Unión Liberal, una especie de partido político de centro, situada entre moderados y progresistas y que se alterna en el poder con los moderados. También desaparece el principal líder moderado, Narváez, y se producen una serie de crisis económicas muy graves desde 1860. Paralelamente a esto, los progresistas, marginados del poder, se acercan a los demócratas para intentar un cambio de sistema y provocan una revolución, la Revolución Gloriosa, que acaba con el reinado de Isabel II en 1868. En este tema vamos a analizar el periodo conocido como el Sexenio Democrático, ya que por primera vez en España se desarrolla una experiencia liberal y democrática, corta y convulsa, pero la primera. Podemos interpretar el sexenio como un intento de buscar un modelo liberal más democrático y abierto que el modelo isabelino. El edificio sigue en construcción y había que buscar que fuera más cómodo y más amplio. El periodo empieza con una revolución en septiembre de 1868, llamada la Gloriosa en su momento, por lo que supuso de paso hacia un sistema de más libertades. Las causas de esta revolución es doble. Por una parte, política, ya que el sistema isabelino impedía una alternancia pacífica y normal, y los grupos marginados habían llegado al Pacto de Ostende para forzar una salida de este sistema. Por otra parte, económica, porque desde principios de los años 60 se habían ido produciendo una serie de crisis agrarias y financieras que se habían agudizado desde 1866. La revolución da lugar a la existencia de un poder doble. Por una parte, se forma un gobierno provisional formado por los representantes del Pacto de Ostende y nominado por los progresistas de Prim. Para este gobierno la revolución había terminado, había que volver al orden para organizar el nuevo sistema político. Por otra, algunas juntas revolucionarias locales formadas durante la revolución y gobernadas por los demócratas y republicanos, que consideraban que la revolución, lejos de acabar, empezaba ahora para poder conseguir mayores avances políticos y sociales. La derrota de las juntas provocó el asentamiento del gobierno provisional, que pudo convocar elecciones y elaborar la Constitución de 1869. Esta es la primera Constitución que podemos llamar democrática y es el resultado de un acuerdo de consenso entre progresistas y demócratas. Por una parte, los progresistas aceptan el sufragio universal y por otra, los demócratas aceptan la monarquía como forma de Estado. De esta forma se inicia la tarea de buscar un rey para la nueva monarquía democrática establecida en la Constitución. Lógicamente no podían ser aceptados ni el pretendiente carlista ni Alfonso, el hijo de Isabel II, por lo que había que buscar un rey extranjero. De entre los candidatos se eligió finalmente a Amadeo de Saboya, que se convertiría en rey con el apoyo de Prim. Pero el experimento fracasó por la muerte en atentado de Prim, por la falta de otros apoyos y por el rechazo de grupos influyentes, la nobleza, la iglesia, los republicanos, carlistas, alfonsinos, etc. Fracasado el experimento de la monarquía democrática, faltaba por experimentar la república, que se proclamó por varios motivos, como probar otro modelo, por la falta de acuerdo de los grupos monárquicos y por una campaña de los alfonsinos, liderados por Cánovas,
para que el fracaso de una experiencia con pocos apoyos, como la republicana, llevara al país a aceptar la vuelta de los Borbones y un sistema liberal más moderado. La Primera República comienza con muchos problemas, principalmente dos: pocos apoyos y división entre los republicanos, federales, centralistas, unitarios, etc. Para entender esta diferencia tenemos que ver las diferencias de conceptos. Por una parte, en cuanto a la organización del Estado, nos encontramos con que la República puede ser federal o centralista, y en cuanto a la jefatura de Estado, presidencialista o no presidencialista. Estas diferencias son tan importantes que impide acuerdos entre los grupos republicanos, aunque tengan en común su rechazo de la monarquía. Durante la República se consigue hacer la Constitución de 1873, republicana y democrática, y que apenas tuvo vigencia. A los problemas de división interna se le unen otros, como las reivindicaciones radicales de tipo social y económico, propiciadas por el incipiente movimiento obrero, y problemas políticos derivados de un federalismo extremo, como es el fenómeno del cantonalismo. Todo ello provoca un caos importante que lleva al golpe de Estado de Pavía y que prepara el terreno para la vuelta al orden tradicional que proclamaba Cánovas con la vuelta de Alfonso de Borbón, con lo que comenzará el siguiente periodo histórico y el siguiente tema, la Restauración.